De las historias a narrar en este espacio, no hay pruebas científicas y por ello se consideran como ficción o realismo fantástico. En Bolivia, casi en el centro de Sudamérica, hay unas ruinas formidables por sus proporciones descomunales. Y algunas, como la famosa Puerta del Sol, tallada en una sola roca, pesan varias toneladas. Hoy, esas ruinas aparecen caídas, derrumbadas, destruidas, partidas o quebradas, como si hubiera ocurrido un gran desastre. Son las ruinas milenarias de Tiahuanaco y Pumapunku. Tiahuanaco. Tiahuanaco es una antigua ciudad arqueológica, capital del estado Tiahuanacuta, ubicada a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca. Pumapunku. Pumapunku, o la Puerta del Puma, es un complejo milenario cercano a Tiahuanaco. Y estos dos complejos donde hay ruinas son los últimos recuerdos de una misteriosa civilización. Una civilización que nació mucho antes de que los incas dominaran plenamente en los Andes. Al recorrerlas, las obras en piedra de estos dos lugares son tan colosales que algunos suponen que quizás fueron construidas con la ayuda de seres extraterrestres. Los arqueólogos generalmente fijan su origen alrededor del año 1200 a.C., pero de esa fecha hay muchas dudas. Algunos creen que estos lugares pueden ser mucho más antiguos y afirman que estas maravillosas ruinas tienen alrededor de 15.000 años. Actualmente no se conoce mucho sobre la cultura andina que las construyó, pues no dejaron ningún registro escrito. Tampoco se sabe cómo y por qué fueron destruidas, fueron convertidas en ruinas. Lo poco que sabemos proviene de leyendas y de una gran multitud de teorías que actualmente exponen los arqueólogos. La verdad es que la historia de estas ruinas es un enigma, y todo lo que se conoce está basado en hipótesis y mitos. En general, este parece ser un misterio que la humanidad aún no está en condiciones de resolver, y por lo tanto, del pasado de Tiahuanaco y Pumapunku solo nos queda la oralidad de la leyenda. Mito del pueblo Uro de Iruito, a orillas del lago Titicaca. Ellos narran la leyenda Uru de los silbos, y ella dice así: aquel día, la vida en los grandes templos transcurría sin bregues. Entonces, una caja brillante como el oro brotó de la montaña en el templo más alto, y después de temblores, ascendió a lo alto. Cuando subía, se escucharon los silbos que sonaron como truenos. La tierra retembló y todo se derrumbó. Las piedras de los grandes templos quedaron en la tierra. Cuando la polvareda se sentó, la caja, la urna brillante, se fue por el cielo. Preguntas. ¿Ciudades destruidas por un sonido que trajo un terremoto? ¿Una caja resplandeciente como el oro que abandonó una montaña sagrada y subió al cielo?
y esa es la leyenda. Pero queda una pregunta más. ¿Dónde hemos escuchado una historia parecida? Bueno, parecido no es lo mismo, pero el mito de los Urus de Iruito a orillas del lago Titicaca en Bolivia, nos lleva a recordar unas leyendas no comprobadas de la Biblia. Las leyendas del Arca de la Alianza y la destrucción de la ciudad de Jericó. Radio Nesken. Bienvenidos. Desde Colombia al norte de Sudamérica, en una noche de cielo oscuro y tenebroso, teniendo como marco el Valle de los Dioses, y al fondo la sombra majestuosa y oscura de la Peña de Huayca, los saludo. Soy Roberto Tovar Gaitán, y para mí es un verdadero placer acoger su compañía. Guerreros poderosos, viajeros del espacio-tiempo, exploradores del universo y reservistas del destino, que ahora nos escuchan. Este espacio de la web sonora es complemento del canal Roberto Tovar Gaitán en YouTube. Radio Nesken. Bienvenidos. El Arca de la Alianza. Luego de su huida de Egipto, dice la Biblia, que el propio Dios le dijo a Moisés: «Hazme un santuario y habitaré en él». Y Dios le dio instrucciones a Moisés para hacerlo. Esas instrucciones señalaban la construcción de una caja de 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo. Al final, la caja debía estar recubierta de oro. Y así surgió el Arca de la Alianza, y ella, además de ser el tabernáculo de Dios, sirvió para guardar las tablas de los 10 mandamientos que el mismo Jehová le dio a Moisés en el monte Sinaí. Por prohibición expresa del Señor, esta arca no debía tocarse. Para moverla, debían pasarse 2 barras por anillos anclados a la caja. Según las Escrituras, el Arca de la Alianza aparentemente tenía poderes sobrenaturales, y con ella, dice la Biblia, derribaron las murallas de Jericó, y hasta separaron las aguas del río Jordán para que el pueblo judío pasara por él. Del arca se dice también que muchas personas murieron por aproximársele demasiado, y de esto se cuenta que 2 hijos de Aarón, el hermano de Moisés, fallecieron por causa de un rayo que surgió del arca cuando se acercaron demasiado a ella para hacerle una ofrenda. Otra pregunta: ¿por qué algo celestial mataba a la gente? Según diversos autores, el arca había sido hecha con una tecnología muy avanzada, y en su interior, además de las tablas, los estudiosos aseguran que seguramente hubo alguna pieza tan avanzada que aún hoy, en pleno siglo XXI, no alcanzamos a vislumbrarla. Como ya lo dijimos, las instrucciones para construir el arca decían que debía ser de madera recubierta en oro, que no podían tocarla y que solo se podía mover usando varillas aislantes muy pesadas. Agrega la Biblia que sobre el arca estaban las figuras de 2 querubines de alas extendidas hacia adelante, alas largas, alas de ángeles, y que entre uno y otro querubín las alas estaban separadas por unos pocos centímetros. Y de esto la Biblia dice que en el espacio entre las alas de querubín y querubín, Dios se manifestaba y se comunicaba. En el mundo de las conspiraciones bíblicas se habla de una especie de energía eléctrica o algo parecido que emanaba del interior del arca. Otros afirman que el arca era irradiante
y que producía alguna clase de radioactividad desconocida, pues según los relatos, desobedecer la prohibición de acercarse a ella podía traer la muerte por causa de llagas en el cuerpo. Al arca, solo el sumo sacerdote que la cuidaba se podía aproximar, pero para hacerlo debía uniformarse con un traje ceremonial, un traje que se describe en las Escrituras. Moisés y su hermano Aarón pertenecían a la tribu de Leví, de ahí el nombre de levitas, y los levitas eran los únicos autorizados para manipular el arca. Desde el comienzo, Aarón, el hermano de Moisés, fue elegido por Dios para ser el primer sumo sacerdote de los israelitas, y fue él quien inicialmente sirvió como sacerdote, un cargo que debía heredar a su familia. Los levitas eran los únicos que tenían permitido acercarse o cargar el arca. Solo ellos podían hacerlo, pero tenían que vestir algo especial. Para su protección, debían usar una mitra, algo así como un turbante, una pechera metálica y una bata larga. Con ese uniforme debían proteger algunas partes especiales de su cuerpo: la cabeza, los pulmones, el corazón y el área genital. Hoy, pensando, de alguna manera, ese traje nos recuerda a los científicos que actualmente manipulan materiales radioactivos o que manipulan rayos X. Sigamos. Además del traje, el sumo sacerdote, cuando se acercaba al arca, debía llevar una soga atada a una pierna. Y esto porque si algo salía mal y él moría, nadie tenía permitido entrar al tabernáculo. Nadie podía entrar a sacarlo, y entonces jalaban la cuerda. Al revisar lo escrito sobre ese uniforme sacerdotal, nuevamente la pregunta surge: ¿sería acaso para aislarse de las radiaciones? Repito, de alguna manera, ese uniforme nos recuerda a los científicos que hoy manipulan materiales radioactivos o rayos X. La principal misión del Arca de la Alianza era comunicarse con Dios, y sobre esto algunos opinan que algo que no conocemos se guardaba dentro de esa caja. Para los investigadores no creyentes, el arca es sin duda un dispositivo extraterrestre. Un gran generador de energía que sin ciertos cuidados mataba a los operarios con rayos o llagas. Y esto, dicen, ocurrió en una época en la que la humanidad no conocía nada que fuera capaz de producir radiación o electricidad. El Arca de la Alianza era sin duda una caja extraña, pero se parece muchísimo al mito de los silbos, al mito de Bolivia, donde se relaciona otra caja. Pero estas dos leyendas, la del Arca de la Alianza y la de los silbos de Bolivia, no son las únicas. Al investigar en los archivos olvidados de la historia humana, se menciona otra. Mitos y leyendas del Tíbet. Y en esos mitos, una breve historia. El arca cuadrada y resplandeciente cruzaba las montañas, y al pasar se escuchaban los sonidos de muchos cuernos que hacían temblar la montaña y las casas, cuernos y sonidos que hacían temblar las montañas y las casas.
cosa extraña, sonidos de muchos cuernos que hacían temblar las montañas y las casas. Este espacio de la web sonora es complemento del canal Roberto Tobar Gaitán en YouTube. Radio Nesken. Regresemos a la Biblia. Jericó, ciudad bíblica. Jericó, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Los arqueólogos estiman que su fundación ocurrió hace más de 11.000 años. Jericó se describe en la Biblia como la ciudad de las palmeras, y ella es el escenario principal de un raro y extraordinario acontecimiento narrado en la Biblia. Después de la muerte de Moisés, Josué le sucede en el mando del pueblo. Entonces el Señor Dios Jehová le dijo a Josué: entregaré en tus manos a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad, y así lo harán durante 7 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán delante del arca. El 7º día, después de marchar 7 veces alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán y todos entrarán sin impedimento. Y así se hizo durante los primeros 6 días. Nadie gritó, el pueblo permaneció en silencio. Al llegar el 7º día, a la salida del sol, todos se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal y como lo habían hecho los días anteriores. Solo que ese día repitieron la marcha 7 veces. 7 veces dieron la vuelta a las murallas. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó: empiecen a gritar, el Señor nos ha entregado la ciudad. Los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello. Y ante esto, dice la Biblia, las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Y hasta aquí el relato bíblico de algo que se cree ocurrió 1400 años antes de Cristo. Actualmente, la mayoría de los eruditos, de los científicos, aceptan que muchas de las narrativas de la conquista de Jericó están desprovistas de realidad histórica y que no son aceptables. De estas leyendas de las arcas, de los silbos y de los sonidos del Tíbet, hay otros cuentos, y actualmente hay vivencias que son parecidas. Bueno, parecido no es lo mismo. Actualmente encontramos testimonios hablados, fotografías y videos que dan cuenta de cajas que vuelan por el cielo. Los ufólogos los han llamado cubos. Se dice que algunos son oscuros, pero también hay testimonios de cubos brillantes y resplandecientes. De los sonidos o estruendos como cuernos o como trompetas, actualmente circulan por internet grabaciones y testimonios no probados,
que relacionan estruendos de trompetas en el cielo. Y de esto no se sabe aún mucho. De toda esta historia, en especial del Arca de la Alianza, queda una pregunta. ¿Por qué Dios utilizaba una caja o el Arca de la Alianza para comunicarse? ¿Acaso el Dios Supremo no conocía lo que hoy se relaciona en ufología como algo recurrente, la telepatía? ¿Por qué una caja? ¿Por qué un instrumento? Cosa rara. Este espacio de la web sonora es complemento del canal Roberto Tobar Gaitán en YouTube. Radio Nesken. Y estas son historias, mitos y leyendas que para la ciencia, si no se pueden probar, no existen. Pero personalmente creo que detrás del mito, la leyenda, el cuento o los pasajes bíblicos, seguramente se pueden esconder relatos. Relatos que hablan de encuentros con otra realidad, una realidad que apenas comenzamos a conocer y que aún no entendemos. Desde Colombia al norte de Sudamérica, en una noche de cielo oscuro y tenebroso, teniendo como marco el Valle de los Dioses, y al fondo la sombra majestuosa y oscura de la Peña de Huayca, me despido. Soy Roberto Tobar Gaitán, y para mí ha sido un verdadero placer acoger su compañía. Guerreros poderosos, viajeros del espacio-tiempo, exploradores del universo y reservistas del destino que nos han escuchado, que amablemente nos han acompañado.